Buenos días, jóvenes. Ya en la grabación anterior definimos el concepto de flujo de masa. Ahora vamos a avanzar hacia el principio de conservación de masa, que en el enfoque lagrangiano dice que la masa, o la derivada de la masa con respecto al tiempo, la derivada de una masa fija con respecto al tiempo debe ser igual a cero. La masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la forma usual en la que este principio es enseñado a los estudiantes en cursos previos. Así que la derivada material de la masa con respecto al tiempo debe ser igual a cero. Aplicando el teorema de transporte de Reynolds, esto debe ser igual a cero. De tal manera que la derivada con respecto al tiempo de la integral de volumen de ρ por dv, y esto es sobre el volumen de control o dentro del volumen de control, esta integral se desarrolla dentro de esta región, es igual a menos la integral sobre la superficie de control de ρ v.n de A. Y decíamos que esto era la variación de la masa con respecto al tiempo dentro de la región, y esto representa el flujo de masa neto de salida. Ahora esta integral representa el flujo de masa neto de salida multiplicado por menos 1 representaría un flujo de masa neto de entrada. Observamos que el vector velocidad en esta diapositiva tiene un subíndice R, y ese subíndice R tiene que ver o representa relativo, así que es una velocidad relativa, pues a pesar de que en la mayoría de los casos la región que vayamos a analizar estará fija y en reposo, habrán algunos casos particulares en los que el volumen de control se esté desplazando a una velocidad. ¿Y esto qué significa? Supongamos que nuestra región se esté desplazando en esta dirección con una velocidad u, y que acá tenemos un chorro de agua o de algún tipo de fluido cuya velocidad es v. Así que si definimos un volumen de control alrededor del objeto que se mueve a la dirección u, ¿qué tanta o cómo podemos decidir si esto aporta o no a la masa de esta región? ¿Y qué quiero decir con eso? Vamos a suponer que u es cero. Entonces, esto impacta la frontera del sistema con una velocidad v. Pero ¿qué ocurre si u es igual a v? ¿Será posible que este chorro de agua atraviese esta frontera si ambos están moviendo a la misma velocidad? Nunca va a atravesar esa frontera, por lo tanto, no aportaría ningún flujo a la región que hemos seleccionado. Entonces, repito, pues, usualmente este va a ser el caso. Nuestra región va a estar en reposo y el aporte del flujo a la región va a estar dada por la magnitud del vector velocidad que lleve el fluido. Pero para aquellos casos singulares en los que el volumen de control se esté desplazando, entonces debemos considerar una velocidad relativa. Entonces decíamos que este término representaba la razón de cambio de la masa dentro de la región con respecto al tiempo. Es decir, si por acá está entrando un flujo de masa y por acá está saliendo un flujo de masa, si este flujo es mayor a este que sale de acá, entonces estaremos acumulando masa. Es como depositar en una cuenta de ahorro. Si tenemos una cuenta de ahorro y depositamos frecuentemente, solo tenemos un flujo de entrada de dinero y el tamaño de nuestra cuenta de ahorros irá aumentando. Si depositamos una cantidad de dinero hoy y mañana extraemos esa misma cantidad, pues nuestra cuenta
no va a variar en magnitud, pues la cantidad de dinero que hemos introducido la hemos extraído más adelante. Decíamos que la integral de ρ v.nda representa un flujo de masa neto de salida. Por lo tanto, la forma más común en la que vamos a establecer el principio de conservación de masa, o moviéndonos en esa dirección, está dada por esta expresión: la razón de cambio de la masa dentro del volumen de control es igual al flujo de masa neto que entra menos el flujo de masa neto que sale. En los problemas que vamos a ver en mecánica de fluidos, tal y como mencionábamos al final del módulo anterior, va a contar con un número discreto de entradas y un número discreto de salidas. Es decir, no vamos a, en la mayoría o en muchos puntos a lo largo de las fronteras de la región que definamos, la velocidad va a ser cero y solamente va a ser diferente de cero en algunos puntos específicos. Y eso lo podemos observar acá en este ejemplo, donde la región está definida alrededor del barril que tenemos aquí. En ese caso, la velocidad es diferente de cero en esta región y la velocidad es diferente de cero en esta otra región. A lo largo de la superficie de control, la velocidad va a ser cero en cualquier otro punto, o al menos la velocidad normal. Si acá establecemos en forma verbal el principio de conservación de masa, el cambio neto de la masa dentro del volumen de control en un intervalo de tiempo delta t es igual a la masa total entrando al volumen de control a través de la frontera durante el intervalo de tiempo delta t menos la masa total saliendo del volumen de control en un intervalo de tiempo delta t a través de la frontera. Y eso no representa esta ecuación. Esto lo que representamos aquí ocurre a través de un intervalo de tiempo. Y esto, como lo expresaríamos matemáticamente, la del cambio de la masa dentro del volumen de control es igual a la masa que entra en ese intervalo de tiempo menos la masa que sale en ese intervalo de tiempo. Si quisiéramos saber cómo varía la masa dentro de la región en un instante determinado, podemos aplicar esta masa. Esta es una ecuación de balance de masa instantáneo. Esto nos dice cuál es la derivada de la masa con respecto al tiempo cuando existe esta diferencia en los flujos de masa. Cuando el flujo de masa neto de entrada es mayor al flujo de masa neto de salida, el resultado del lado derecho de esta ecuación es positivo. Eso significa que la derivada de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo es positivo y suponemos que el sistema está acumulando masa. Supongamos que esto representa el flujo de masa de entrada y esto el flujo de masa de salida. Si el flujo de masa de entrada es mayor al flujo de masa de salida, como indica esto, debemos suponer que este nivel de líquido está aumentando. Y la masa dentro de la región esté aumentando. ¿Qué ocurre si el flujo de masa de entrada es mayor al flujo de masa de salida? Es lo que acabamos de describir. Si por el contrario el flujo de masa de entrada fuese menor al flujo de masa de salida, entonces este nivel debería disminuir. Y en ese caso, entonces, la masa dentro del volumen de control debe disminuir con el tiempo. En el caso de este barril, al final de este módulo, posiblemente tengamos suficiente información para suponer, digamos que inicialmente el barril no contiene nada de líquido. Entonces, si esta cantidad de flujo permanece constante, al agregar fluido, este nivel se incrementará continuamente hasta que llegue un punto en el que el flujo de masa de salida, que según esta ecuación depende de esa elevación en el nivel de fluido,
sea tal que el flujo de masa de salida iguale al flujo de masa de entrada. Así que se alcanzará una posición de nivel de líquido tal que el flujo de masa de salida sea igual al flujo de masa de entrada. Y cuando el flujo de masa de salida es igual al flujo de masa de entrada, decimos que el sistema atraviesa un proceso estacionario. Entonces, estas son las formas más comunes en las que vamos a establecer el principio de conservación de masa. Esta es la forma más general donde la integral debe ser desarrollada a través de toda la superficie. Que para un sistema definido como este que le vamos a llamar 1, entonces debemos utilizar esta ecuación. Sin embargo, si nuestro sistema es este, la velocidad normal es igual a 0 a lo largo de esta pared, a lo largo de toda esta región, a lo largo de toda esta región, y solo es diferente de 0 aquí, aquí y acá. Así que hay 3 regiones discretas en las que la velocidad normal es diferente de 0. Y la mayoría de los casos que vamos a analizar en mecánica de fluidos se ajustan a esta característica donde la velocidad normal es diferente de 0 en regiones discretas. Por eso, en vez de usar integrales, usamos sumatorias de flujos de entrada y sumatorias de flujos de salida. ¿Y cómo vamos a evaluar esos flujos de masa? De acuerdo a esta definición que se basa en una velocidad promedio. Ya nos preguntan cuándo es la razón de cambio de la masa dentro del volumen de control igual a 0. Esto tiene 2 respuestas. Ahora, una no tendrá mucho sentido a estas alturas en el curso. Hay 2 posibilidades. Una es que no haya vector velocidad. En ese caso, no habría flujo. O que el vector velocidad relativa sea igual a 0. Entonces, si el flujo de masa neto, mejor no poner neto porque esto se puede confundir. Vamos a decir que la primera posibilidad es que no hay flujo. Si no hay flujo, esto en termos decimos que no hay interacciones de masa, y si no hay interacciones de masa, tenemos un sistema cerrado, y si tenemos un sistema cerrado, tenemos un sistema de masa fija. Así que esta es la primera posibilidad, que el vector velocidad sea 0 y tenemos un sistema de masa fija, pero acá ese no es el propósito, no es lo que queremos evaluar. Así que esta no es una posibilidad. La otra posibilidad para que esto sea igual a 0 es que esto y esto, el flujo de masa de entrada, sea diferente de 0 y el flujo de masa de salida sea diferente de 0. Sin embargo, entre ellos sean iguales. Si el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida, es el caso en el que depositamos hoy dinero en la cuenta de ahorros y una hora después vamos y lo retiramos. Tenemos un flujo estable de efectivo en nuestra cuenta de ahorro. No acumulamos ni perdemos masa. Si no depositamos nada y simplemente retiramos dinero, pues en algún momento se nos va a acabar el dinero. Si solo depositamos y nunca retiramos dinero, el tamaño de la cuenta aumentará con el tiempo. Así que de las 2 posibilidades, la que debemos considerar es que la sumatoria de los flujos de masa de entrada sea igual a la sumatoria de los flujos de masa de salida.
y en ese caso la razón de cambio de la masa dentro del volumen de control es igual a 0. Y cuando esto es cierto, entonces decimos que el proceso es estacionario. Si el proceso es estacionario, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. A esto también se le conoce como un proceso de flujo estable. Entonces, en un proceso de flujo estable, la variación de la masa con respecto al tiempo dentro del volumen de control es igual a 0 y el flujo de masa que entra debe ser igual al flujo de masa que sale. Sin importar si el flujo es compresible o incompresible en un proceso de estacionario, esto siempre se tiene que satisfacer. Y acá en el recuadro lo dice claramente: en procesos de flujo estable, la masa dentro del volumen de control no varía con el tiempo y el flujo de masa de entrada tiene que ser igual al flujo de masa de salida. En función de la definición de flujo de masa, la sumatoria de la densidad por velocidad por área a lo largo de todas las entradas debe ser igual a la sumatoria de la densidad por la velocidad por el área de todas las salidas. ¿Qué ocurriría si tuviéramos un proceso estacionario y además el fluido fuese incompresible? ¿Qué se puede decir de la densidad de un fluido incompresible? La densidad es constante, es decir, si esto ocurre en un fluido incompresible, la densidad en 1 sería igual a la densidad de 2. Y vamos a suponer por un momento que este sistema de flujo de entrada y salida en este barril fuese estacionario. Diríamos que el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida. Y esto está definido como la densidad por la velocidad de entrada por el área de entrada. Y esto debe ser igual al flujo de masa de salida, que es velocidad de salida, densidad de salida. Densidad de salida, velocidad de salida, área de salida. Por lo pronto, hasta aquí, el proceso es estacionario. Si el fluido es incompresible, la densidad de entrada es igual a la densidad de salida, igual a una densidad ρ. De tal manera que ρ por la velocidad de entrada por el área de entrada es igual a densidad por velocidad de salida por el área de salida, y podemos cancelar estas densidades y obtendríamos que el flujo volumétrico a la entrada es igual al flujo volumétrico a la salida. Ya esta última ecuación implica esta suposición y esta suposición. Que para poder utilizar esta última ecuación, el proceso tiene que ser estacionario, el fluido tiene que ser incompresible y debe cumplir un requisito adicional. En este caso, para esta región, hay una entrada y una salida. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si nuestra región fuese esta, que el proceso sea estacionario exigiría que el flujo de masa de 1 más el flujo de masa de 2 sea igual al flujo de masa de 3. Esto satisface la condición de proceso estacionario para este caso. Estas ecuaciones que hemos desarrollado aquí se basan en este otro caso donde hay una sola entrada y una sola salida. Así que para el caso de un proceso estacionario con un fluido incompresible, la sumatoria de los caudales de entrada debe ser igual a la sumatoria de los caudales de salida. Si solo hay una entrada y una salida, estas sumatorias pueden eliminarse y solo quedaría una entrada y una salida. Vamos a resolver rápidamente este ejemplo. Ya nos indican que
Un acumulador hidráulico es diseñado para reducir las pulsaciones de presión en una herramienta hidráulica. Para el instante mostrado en la figura determina la razón a la cual el acumulador gana o pierde aceite y nos dan una densidad para el aceite. Así que los datos nos dan en la figura un caudal de entrada, un flujo volumétrico a la entrada, y GPM son galones por minuto. Galón es una unidad de volumen, minuto es una unidad de tiempo, así que acá tenemos volumen por unidad de tiempo. El problema nos da la velocidad de salida y el diámetro de salida en pulgadas, y queremos saber la razón de cambio de la masa dentro del acumulador. Eso exige que definamos una región de estudio que vamos a establecer aquí. Vamos a suponer que el aceite se comporta como un fluido incompresible, es un líquido. ¿Qué necesitamos obtener? ¿Cuál es la incógnita? La variación de la masa con respecto al tiempo. Y la ecuación o la herramienta con la que disponemos para tal incógnita es el principio de conservación de masa. De acuerdo a la forma en que hemos definido la región, hay una entrada de flujo y una salida de flujo, así que balance de masa aplicado esta es la ecuación de balance de masa aplicado para el sistema que hemos definido. Así que para poder resolver la incógnita tenemos que poder encontrar el flujo de masa de entrada y el flujo de masa de salida. ¿Qué información tenemos a la entrada? En la entrada tenemos el caudal de entrada y sabemos que la relación entre flujo de masa y caudal es la densidad. Tendremos alguna densidad del aceite, el problema nos da como dato esta densidad del aceite, así que multiplicando la densidad por el caudal obtendríamos el flujo de masa. Ahora debemos ser cuidadosos, debemos recordar que el caudal está en galones por minuto y la densidad en libra-masa por pie cúbico, así que si multiplicamos eso obtendremos libra-masa por pie cúbico por galones entre minutos. Esto no es una unidad común de flujo de masa. El flujo de masa lo queremos en sistema inglés en libra-masa por segundo o libra-masa por hora o libra-masa por minuto. Eso significa que estos galones debemos convertirlos a pie cúbico de tal manera de que el flujo de masa esté expresado en unidades de libra-masa por unidad de tiempo. Y este problema no especifica en qué unidades quiere la respuesta, así que la podemos dar en libra-masa por minuto, libra-masa por hora o libra-masa por segundo. Entonces el flujo de masa de entrada, decíamos que era densidad por caudal. Sustituimos la densidad del caudal y aquí está la conversión de galones por minuto a pie cúbico por segundo. Y obtenemos que en el instante descrito por la figura, el flujo de masa de entrada es 0.735 libra-masa por segundo. Eso lo tenemos que comparar con el flujo de masa de salida para decidir si este sistema está acumulando aceite o perdiendo aceite en ese instante. Así que nos falta determinar el flujo de masa de salida y esto es igual a la densidad de salida por el área de salida por la velocidad de salida, y la velocidad de salida está dado en la imagen y el diámetro o el área es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4, así que el área de salida también tenemos suficiente información para determinarlo. Que multiplicamos densidad por velocidad por el área y obtenemos que a la salida está saliendo más de 2 libra-masa por segundo, y debemos recordar que el flujo de masa de entrada era aproximadamente 0.7 libra-masa por segundo, así que está saliendo un flujo mucho mayor que el de entrada, así que debemos esperar que este sistema esté perdiendo masa.
Eso implica que nuestro resultado esperado de la derivada de la masa con respecto al tiempo es un número negativo. Así que esto refleja lo que está ocurriendo. La masa dentro del volumen de control tiene una tendencia a disminuir en este instante a una razón de menos 1. O una razón de 1.39 libra masa por segundo. Veamos estas dos preguntas: ¿qué le ocurre al nivel de aceite en el acumulador? Y manteniendo el caudal de entrada fija, ¿cuál debería ser la velocidad de salida para que la masa del aceite en el tanque no variara? ¿Cuál debe ser la velocidad a la salida manteniendo el caudal de entrada de tal manera de que esto atraviese un proceso de flujo estable? Y ambas preguntas van a ser dejadas en el aire para que sean contestadas a través del foro de discusión. Y con este ejemplo vamos a concluir esta grabación y continuaremos con otro ejemplo en la siguiente clase. Así que hasta la próxima, jóvenes.